En la sobremesa mi hijo gritó que yo era solo una deuda heredada que nadie quería. Le sonreí mientras levantaba mi taza. Soy Casilda. Tengo 72 años y vivo en mi casa. No sabe que las verdaderas cuentas las controlo yo. El domingo había empezado como cualquier otro, con el olor a carne asada y cebollas doradas inundando mi cocina. Preparé la comida con la misma dedicación de siempre, esperando la visita de mi hijo Esteban y su esposa Valeria. Llegaron tarde, como era su costumbre, con las caras largas y el estrés pintado en la frente. Durante toda la comida, el ambiente se sintió pesado. Hablaron de sus problemas, de la cuota del carro nuevo que apenas podían pagar, de los gastos de su club social y de lo cara que estaba la vida. Yo escuchaba en silencio, sirviendo más jugo, pasando el pan, siendo la madre invisible que solo está ahí para facilitar las cosas. El problema empezó cuando al servir el café le pedí a Esteban un favor muy pequeño. Le dije que el tubo del lavaplatos estaba goteando y le pregunté si podía revisarlo antes de irse o si me ayudaba a llamar a un plomero porque mi teléfono celular estaba fallando. No era un pedido de dinero, era una simple solicitud de tiempo, de atención. Pero para Esteban, cualquier cosa que viniera de mí se había convertido en una carga. Resopló. Tiró la servilleta de tela sobre el plato sucio y me miró con una furia que me heló la sangre. Fue entonces cuando soltó la frase, sin filtro, sin respeto, delante de su esposa que solo bajó la mirada para esconder una media sonrisa de complicidad. «Mamá, usted es solo una deuda heredada que nadie quiere». El comedor quedó en un silencio absoluto. El eco de sus palabras rebotó en las paredes de esta casa que yo misma había construido bloque a bloque. Sentí un golpe en el pecho, una punzada fría, pero no me permití derramar ni una sola lágrima. He llorado muy pocas veces en mi vida y ninguna de esas veces ha sido por cobardía. Lo miré a los ojos. Mantuve la compostura, levanté mi taza de café con una mano firme y le sonreí con una calma que lo desconcertó al instante. «Qué curioso», le respondí, con la voz suave pero afilada como un cuchillo de carnicero. «Porque las deudas de verdad que heredé, las pagué yo sola sin pedirte nada. Nunca». Esteban dejó el vaso en la mesa. El sonido del cristal chocando contra la madera pareció un trueno en medio de la quietud. Vi cómo tragaba saliva. La vena que siempre se le marcaba en la frente cuando estaba enojado empezó a latir con menos fuerza, reemplazada por una sombra de incomodidad. Él esperaba que yo me encogiera, que bajara la cabeza y pidiera perdón por existir, por envejecer, por estorbar. No esperaba que yo le sostuviera la mirada y mucho menos que le recordara el pasado que él convenientemente había decidido borrar de su memoria. Valeria se aclaró la garganta, agarró su bolso de marca y murmuró que ya era tarde, que tenían compromisos. Esteban se levantó casi de un salto, sin despedirse de beso como solía hacerlo por pura obligación. Salieron por la puerta principal casi huyendo, dejando atrás el aroma a café amargo y una mesa llena de sobras. Me quedé sola. El sonido del motor de su carro, alejándose por la calle, fue el único ruido durante varios minutos. Me levanté despacio, sintiendo el leve crujido en mis rodillas, un recordatorio constante de mi edad. Empecé a recoger los platos. La cerámica pesaba en mis manos más de lo normal. Mientras el agua tibia corría sobre los restos de comida en el lavaplatos, mi mente viajó 32 años atrás, al momento exacto en que conocí lo que verdaderamente significaba una deuda heredada. Mi difunto esposo, Ramiro, era un hombre bueno, pero un soñador sin remedio. Cuando Esteban tenía apenas 10 años, Ramiro murió de un infarto fulminante en la mitad de la noche. Me dejó viuda, con un niño pequeño y dueña de una ferretería de barrio llamada El Tornillo de Plata, que en realidad no era más que un galpón oscuro lleno de mercancía oxidada y cuentas por pagar. Ramiro había sacado préstamos a espaldas mías para intentar salvar un negocio que se hundía por su mala administración. El día después del entierro de mi esposo, los proveedores empezaron a tocar a mi puerta. No venían a darme el pésame, venían a cobrar. Me amenazaron con embargar la casa, con dejarme en la calle. Yo era una mujer que hasta ese momento solo se había dedicado a cuidar del hogar. No sabía nada de herramientas, de materiales de construcción, ni de balances contables. Pero el hambre de un hijo es un motor más fuerte que cualquier miedo. No me senté a llorar mi desgracia.
Me puse un delantal grueso de lona, abrí la cortina metálica de la ferretería y me enfrenté al mundo. Aprendí a diferenciar entre clavos de acero, tornillos galvanizados y tuberías de PVC. Aprendí a negociar con camioneros rudos y a soportar las miradas de desprecio de los hombres que pensaban que una mujer viuda y joven era una presa fácil. Fueron años de tragar tierra y respirar polvo de cemento. Trabajaba 14 horas diarias. Cada peso que entraba a la caja registradora estaba manchado de mi sudor y de mis sacrificios. Mientras otras madres llevaban a sus hijos al parque, yo tenía a Esteban en una esquina del mostrador, haciendo sus tareas sobre cajas de cartón. Me quité el pan de la boca para que a él nunca le faltara un plato de carne, para que pudiera ir a una buena escuela y no sintiera la vergüenza de la pobreza que nos respiraba en la nuca. Todo ese esfuerzo, cada centavo pagado a los bancos, cada lágrima tragada en silencio, quedó registrado en un objeto que aún conservo como mi mayor tesoro, un pesado libro de cuentas encuadernado en cuero negro con gruesas esquinas de bronce. Ese libro fue mi confidente. Allí, con una caligrafía impecable, anoté cada deuda de Ramiro y, al lado, la fecha gloriosa en que logré liquidarla. Esteban creció viendo mi esfuerzo, pero al parecer, la memoria de los hijos a veces se vuelve selectiva cuando alcanzan el éxito. Le pagué una universidad privada. Le compré su primer traje a la medida para sus entrevistas de trabajo. Lo apoyé hasta que se convirtió en un gerente regional, con un sueldo que a mí me habría tomado años ganar en la ferretería. Y ahora, desde la altura de su ego y su soberbia, me llamaba deuda heredada. Cerré la llave del agua. Sequé mis manos con un trapo de cocina y miré por la ventana hacia el pequeño patio trasero. La rabia que sentía no era una rabia caliente y explosiva. Era una rabia fría, calculada, lúcida. Me di cuenta de mi propio error. Yo misma había cultivado esta situación. Cuando cumplí 60 años y el cuerpo me empezó a pedir tregua, decidí cerrar la ferretería. Vendí todo el inventario, pero fui lo suficientemente astuta como para no vender el local comercial. Era una esquina privilegiada en un barrio que se estaba valorizando rápidamente. Lo remodelé con mis ahorros y se lo alquilé a una cadena de farmacias muy importante. Ese contrato de arrendamiento me asegura una suma mensual de dinero que Esteban ni siquiera puede imaginar. Además de eso, tengo cuentas bancarias con fondos de inversión que han crecido silenciosamente durante la última década. Soy una mujer rica en un barrio de clase media, pero nunca se lo dije. No se lo dije porque quería que él siguiera su propio camino sin la tentación de vivir de mis rentas. No se lo dije porque a mí me gusta vivir de manera sencilla. Sigo comprando mi ropa en las rebajas, sigo tejiendo mis propios suéteres y sigo cocinando mis propias comidas. Mi único lujo era pedirle a mi hijo que me acompañara al médico una vez al mes o que me ayudara con pequeñas reparaciones en la casa. Lo hacía no porque yo no pudiera pagar a un especialista o a un técnico, sino porque era mi forma de mantener el vínculo, de sentir que él todavía se preocupaba por su madre, de tener una excusa para verlo. Él confundió mi deseo de afecto con incapacidad, confundió mi austeridad voluntaria con miseria. Creyó que mi pequeña pensión de jubilada era mi único sustento y que yo dependía de su buena voluntad para sobrevivir. Pensó que los almuerzos de los domingos eran un acto de caridad hacia una vieja inútil. Caminé lentamente hacia mi habitación. El sol de la tarde se colaba por las persianas, dibujando líneas doradas sobre la colcha de mi cama. Fui directamente a mi viejo tocador de madera de roble. Abrí el cajón inferior, el que siempre mantengo bajo llave. Allí estaba, mi viejo libro de cuentas de cuero negro con esquinas de bronce. Lo saqué y sentí su peso familiar en mis manos. El cuero estaba gastado por los bordes, suavizado por el tiempo y el roce de mis dedos. Lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de números en tinta roja, las deudas de Ramiro, los avisos de embargo, el terror de la ruina. Luego, página tras página, la tinta cambiaba a azul. Pagos realizados, saldos en cero, mi triunfo silencioso sobre la adversidad. En la parte posterior del libro, guardados dentro de una solapa, estaban mis documentos actuales, los estados de cuenta bancarios, el contrato de arrendamiento del local comercial por los próximos 10 años, los títulos de propiedad, papeles que demostraban que yo no solo no era una carga, sino que tenía un patrimonio que triplicaba
todo lo que Esteban y Valeria aparentaban tener con sus tarjetas de crédito al límite. Pasé mis dedos sobre las páginas. Mi hijo pensaba que el respeto se medía por la ropa de marca que uno usa o por el año del carro que maneja. Había olvidado que la verdadera fuerza se forja en la resistencia, en la capacidad de levantarse cuando el mundo entero te empuja hacia abajo. Me llamó deuda heredada. Creía que yo era un estorbo que debía soportar por obligación moral. Cerré el libro de golpe. El sonido seco resonó en la habitación silenciosa. Ya no habría más favores solicitados. Ya no habría más excusas inventadas para que viniera a verme. Si Esteban creía que las relaciones se medían en términos de pérdidas y ganancias, entonces yo le iba a enseñar una lección de contabilidad que jamás olvidaría. Le iba a demostrar que la anciana frágil que él despreciaba en la sobremesa era mucho más poderosa de lo que su mente arrogante podía comprender. Guardé el libro en el cajón y giré la llave. Me miré en el espejo del tocador. Mis arrugas eran profundas, marcas de una vida que no había sido fácil, pero mis ojos brillaban con una intensidad que hacía mucho tiempo no veía en mí misma. La madre compasiva y silenciosa que soportaba humillaciones por amor acababa de desaparecer, dejando en su lugar a la mujer de negocios, a la administradora implacable que salvó a su familia de la ruina. Mi hijo había querido herirme, pero lo único que logró fue despertar a una guerrera que estaba descansando. Y la guerra, en mi casa y bajo mis reglas, apenas estaba por comenzar. El lunes amaneció con un cielo gris plomo, pero dentro de mi pecho brillaba un sol de justicia implacable. Desperté a las 6 de la mañana, mucho antes de que el despertador tuviera la osadía de sonar en mi mesa de noche. Mis rodillas protestaron con el primer movimiento bajo las sábanas, emitiendo ese crujido sordo que los años te regalan como un recordatorio constante de la gravedad. Pero esta vez no les presté la menor atención. La mente tiene un poder absoluto sobre el cuerpo cuando el orgullo y la dignidad asumen el mando de tu vida. Fui a la cocina. El lavaplatos seguía goteando. Una gota caía cada 3 segundos sobre el acero inoxidable. Ayer, durante la humillante sobremesa, ese sonido me parecía el llanto ahogado de una casa vieja y olvidada. Hoy, me sonaba a un reloj de arena, marcando el final de mi pasividad y el inicio de una nueva era. Preparé café negro, cargado y sin una sola pizca de azúcar. Necesitaba el sabor amargo, bajando por mi garganta, para mantener la lucidez afilada. Caminé de regreso a mi habitación, sosteniendo la taza humeante con una mano firme. Fui directo al cajón con llave y saqué nuevamente mi libro de cuentas de cuero negro con gruesas esquinas de bronce. Lo abrí sobre la colcha de la cama, pasando las yemas de mis dedos por las páginas donde la tinta azul confirmaba mi victoria sobre la ruina hace más de 3 décadas. Luego, revisé los documentos de la solapa trasera. Repasé los números de mis fondos de inversión, las fechas de vencimiento de mis pagarés bancarios y las cláusulas exactas del contrato de arrendamiento del local comercial donde operaba la gigantesca cadena de farmacias. Todo estaba en perfecto orden. Mi patrimonio era una fortaleza invisible, construida centavo a centavo con el sudor que derramé en aquella ferretería polvorienta. Era el momento exacto de pasar revista a mis recursos. Durante 10 años había vivido como una anciana de pensión mínima, contando las monedas en el mercado, no por falta de dinero, sino porque la ostentación siempre me pareció vulgar. Pero mi hijo había confundido mi sencillez con miseria. Decidí que ese lunes no usaría mis faldas de algodón barato ni mis zapatos ortopédicos de lona gastada. Fui al fondo de mi armario, aparté los suéteres tejidos a mano y saqué un traje sastre de lana gris oscuro que había mandado a hacer a la medida hace 8 años para firmar la renovación del contrato de la farmacia. Me quedaba un poco holgado ahora, pero la caída de la tela seguía siendo impecable y autoritaria. Me apliqué un labial rojo discreto, cepillé mi cabello plateado hacia atrás, recogiéndolo en un moño pulcro, y me puse unos pendientes de perlas auténticas que Ramiro me había regalado en nuestro primer aniversario. Al mirarme al espejo, no vi a la viuda resignada ni a la madre suplicante. Vi a Casilda, la mujer de negocios que había levantado un imperio de la nada, vendiendo clavos y sacos de cemento. Salí a la calle, y por primera vez en meses, ignoré la parada del autobús en la esquina.
Levanté la mano con autoridad y detuve un taxi libre. Le pedí al chofer que me llevara a la sucursal principal del banco en el centro financiero de la ciudad. Al cruzar las puertas de cristal del banco, el aire acondicionado me golpeó el rostro. Había una fila de al menos 20 personas esperando ansiosas en las cajas normales. Me acerqué al escritorio de recepción, donde una muchacha joven, demasiado ocupada revisando el esmalte de sus uñas, me atendió sin molestarse en levantar la vista. «Si viene a cobrar su pensión de apoyo, señora, tiene que formarse en la fila número 3», dijo la joven, mascando un chicle con evidente desgana. La miré con infinita paciencia. Esa era exactamente la invisibilidad de la vejez sobre la que tanto había reflexionado la noche anterior. Para el mundo moderno, las canas y las arrugas te borran la identidad de un plumazo. Te conviertes en un mueble viejo, en un trámite molesto, en una simple abuelita sin nombre, sin pasado y sin importancia. La sociedad te quita tu nombre de pila y te pega en la frente la etiqueta de estorbo. Esteban operaba bajo esa misma ceguera. «No vengo por ninguna pensión, señorita», respondí con una voz clara, serena y con un volumen que obligó a 2 personas en la fila a voltear. «Vengo a ver a Roberto Castañeda, el director general de esta sucursal. Dígale que Casilda está aquí y que mi tiempo es valioso». La muchacha soltó una risita burlona, por fin levantando la mirada. «El licenciado Castañeda solo atiende a clientes de la banca patrimonial de alto nivel y con cita previa, señora. Si quiere, le doy una ficha para atención al cliente general». Antes de que yo tuviera que ponerla en su lugar, la pesada puerta de madera de la oficina principal se abrió. Roberto Castañeda, un hombre de 50 años vestido con un traje azul marino impecable, salió leyendo unos documentos. Al levantar la vista y reconocer mi rostro, su expresión cambió de inmediato. La seriedad se transformó en una sonrisa amplia y genuina. Ignoró por completo a su secretaria y caminó apresuradamente hacia mí, extendiendo ambas manos con profundo respeto. «Doña Casilda, qué verdadero honor tenerla por aquí esta mañana. Pase, por favor, pase directo a mi oficina. ¿Le ofrezco un buen café expreso o un vaso de agua mineral?» La secretaria dejó de mascar chicle al instante. Sus ojos se abrieron como platos. La mandíbula le tembló ligeramente mientras yo pasaba por su lado con paso firme, dejando una estela de perfume suave y autoridad absoluta. Una vez dentro de la amplia oficina de Roberto, rodeada de paneles de caoba y pesadas sillas de cuero negro, me senté cruzando las piernas y fui directo al grano. «Necesito un estado de cuenta actualizado de todas mis posiciones de inversión, Roberto. Y quiero que transfieras $1.000.000 de mi fondo de renta fija a mi cuenta de cheques de uso diario. Voy a empezar a hacer algunos gastos importantes esta misma semana». Roberto no hizo preguntas impertinentes. Tecleó rápidamente en el teclado de su computadora y giró la pantalla plana hacia mí para mostrarme los gráficos. «Sus inversiones han tenido un rendimiento extraordinario este último trimestre, doña Casilda. El mercado nos favoreció. Además, el depósito mensual de la cadena de farmacias entró ayer a primera hora sin falta, con el ajuste del 15% por inflación ya aplicado. Con la liquidez que tiene acumulada, usted podría comprar la mitad de esta cuadra si quisiera. ¿Tiene algún proyecto de inversión en mente?» «Un proyecto de remodelación estructural, Roberto», respondí, aceptando la taza de café que su asistente personal acababa de traer, empezando por los cimientos de mi propia vida. Salí del banco una hora después, llevando los documentos financieros guardados de forma segura en mi bolso de cuero. Decidí caminar unas cuantas cuadras por la avenida principal. El sol ya estaba alto y la ciudad hervía con la actividad frenética del mediodía. Me detuve frente al inmenso ventanal de cristal de una tienda departamental de lujo. Me quedé observando mi propio reflejo superpuesto sobre los maniquíes vestidos con ropas de miles de pesos. Una mujer mayor, de espalda derecha, con la frente en alto. Pensé en Esteban. Pensé en cómo la vanidad y las apariencias lo habían cegado por completo. Mi hijo creía firmemente que el poder residía en el ruido, en gritar en la sobremesa para intimidar a su madre, en manejar un carro último modelo que no podía pagar de contado, en pagar la carísima membresía de un club social para codearse con gente que, a sus espaldas, seguramente no lo respetaba. Qué profundamente equivocado estaba.
El verdadero poder es completamente silencioso. El verdadero poder no necesita gritar ni humillar a los más débiles, porque tiene los recursos sobrados para aplastar cualquier obstáculo sin levantar la voz. Yo poseía ese poder, y durante una década entera había decidido ocultarlo, guardándolo en un cajón bajo llave, movida por un malentendido sentido del amor maternal. Quería que él volara con sus propias alas, y en lugar de eso, él había decidido usar mi silencio para construir su propio pedestal de arrogancia. Decidí que mi siguiente parada sería fundamental para la estrategia. Tomé otro taxi y le di la dirección de la oficina de mi abogado, el licenciado Mauricio Montes. La notaría de Mauricio estaba ubicada en un edificio clásico y olía a cedro antiguo, a cera de pisos y a café recién molido. Él había sido mi asesor legal desde los tiempos más oscuros de la ferretería. Conocía de primera mano cada gota de sangre y cada lágrima trancada que me había costado limpiar el desastre financiero que dejó mi difunto esposo. «Casilda, qué sorpresa tan agradable», me saludó efusivamente, levantándose de inmediato e invitándome a sentarme frente a su pesado escritorio de madera maciza. «¿A qué debo el honor de tu visita sin avisar?» Abrí mi bolso, saqué mi libro de cuentas de cuero negro y lo puse sobre la mesa de cristal. El bronce de las esquinas tintineó suavemente, un sonido metálico que Mauricio reconoció al instante. Suspiró, sabiendo que cuando ese libro salía de mi casa, las cosas iban muy en serio. «Mauricio, necesito cambiar mi testamento hoy mismo y establecer un fideicomiso ciego. Quiero blindar absolutamente todo mi patrimonio. La casa, el local comercial de la esquina, las cuentas bancarias, los fondos mutuos, todo». Mauricio arqueó una ceja poblada, entrelazando las manos sobre su escritorio. «Eso es un movimiento drástico, Casilda. ¿Pasó algo con Esteban? Esteban cree que soy una carga económica y emocional. Ayer, frente a su esposa, me llamó deuda heredada en mi propia cara». Mauricio frunció el ceño, genuinamente indignado. Conocía la historia completa de mi familia. Ese muchacho es un insensato de primera categoría. Si él supiera que la mitad del éxito que aparenta tener se sostiene gracias a que no tiene que preocuparse por su madre. Dejé que las palabras de Mauricio flotaran en el aire denso y perfumado a madera de su oficina. Mi abogado me miraba con una mezcla de asombro y profunda admiración. Él sabía mejor que nadie que yo no era una mujer de impulsos vacíos. Cada paso que daba en mi vida estaba tan calculado como el inventario de mi antigua ferretería. «Mauricio», le dije, recostándome en la silla de cuero con una tranquilidad absoluta. «Esteban no tiene idea de cómo funciona el mundo real. Vive en una burbuja de cristal que yo misma me encargué de soplar para protegerlo. Pero la sobremesa de ayer me demostró que el cristal se hizo tan grueso que lo dejó ciego. Así que vamos a empezar a romperlo, despacio y sin hacer ruido». Le di instrucciones precisas. El fideicomiso ciego debía quedar constituido antes del viernes. Mis propiedades, mis cuentas de inversión y el contrato de la farmacia pasarían a estar blindados bajo una figura legal impenetrable. Si yo llegaba a faltar, mi hijo no podría tocar un solo centavo hasta cumplir los 60 años, y solo si demostraba no tener deudas por insolvencia. Pero había un detalle más. Un hilo invisible que yo necesitaba cortar esa misma tarde. «Hace 15 años», continué, bajando un poco la voz. «Cuando Esteban consiguió su primer puesto de jefatura, quiso sacar una tarjeta de crédito de nivel internacional. El banco se la negó porque su historial era demasiado nuevo y su sueldo no alcanzaba el mínimo requerido. Yo fui a hablar con el gerente de esa época. Puse los títulos de propiedad de mi local comercial como garantía solidaria, bajo la condición estricta de que mi hijo jamás se enterara. Él lleva 15 años creyendo que los bancos le ruegan por ser un genio de las finanzas». Mauricio abrió los ojos, sorprendido. Apoyó los codos sobre el escritorio y soltó un silbido bajo. «Casilda, si retiro esa garantía hoy mismo, el algoritmo del banco va a recalcular su perfil de riesgo. Con el nivel de endeudamiento que me cuentas que tiene por su carro y su club social, le van a recortar el límite de crédito a una tercera parte en cuestión de horas». «Exactamente», respondí, esbozando una sonrisa fría. «Quiero que redactes la carta de revocación de garantía ahora mismo. Voy a firmarla antes de irme.
Es hora de que mi hijo aprenda a caminar sin el andador que le construí en secreto. Salí de la notaría al filo de las 3 de la tarde. El sol picaba en la piel, pero yo me sentía ligera, como si me hubiera quitado un abrigo mojado de encima. No tomé el autobús. Hice señas a otro taxi y le di la dirección de mi casa. Durante el trayecto, miré por la ventana cómo la ciudad vibraba. Yo también estaba vibrando. Al llegar a mi casa, el silencio me recibió en la puerta. Caminé directo hacia la cocina. El tubo del lavaplatos seguía goteando con su ritmo monótono. Me paré frente al mueble de formica desgastada. Pasé la mano por los azulejos opacos que yo misma había pegado hace 25 años para ahorrar dinero, y tomé una decisión. No iba a llamar a un plomero. Iba a cambiar la cocina entera. Fui al teléfono de la sala y busqué en el directorio el número de una firma de arquitectos de interiores que había visto anunciada en una revista de decoración que hojeaba en el consultorio del dentista. Marqué el número con pulso firme. Pedí una visita de urgencia para un presupuesto de remodelación total. La recepcionista dudó al principio, argumentando que tenían la agenda llena, pero cuando le mencioné que el pago sería de contado y en efectivo, mágicamente encontraron un espacio para la mañana siguiente. Esa noche dormí de un tirón. Hacía años que no descansaba tan profundamente. A las 9 de la mañana del martes, un arquitecto joven llamado Fausto tocó a mi puerta. Venía vestido de negro, con una tableta electrónica bajo el brazo y una actitud ligeramente condescendiente, asumiendo que trataría con una anciana aburrida que solo quería pintar una pared. Lo hice pasar a la cocina y le señalé el espacio. «Quiero tirar todo esto a la basura», le dije sin preámbulos. «Quiero encimeras de granito negro, electrodomésticos de acero inoxidable de grado industrial, gabinetes de madera de cedro con cierre magnético y un piso de porcelanato antiderrapante. También quiero tirar la pared que divide la sala para hacer un espacio abierto, y lo quiero para ayer». Fausto parpadeó, desconcertado. Miró su tableta y luego me miró a mí. «Señora Casilda, un proyecto de esta magnitud, con esos materiales de importación, no bajará de los 500,000 pesos. Además, requerirá traer a una cuadrilla completa de trabajadores mañana mismo para empezar la demolición». Caminé hacia mi habitación, abrí el cajón con llave y saqué la chequera de mi cuenta de liquidez diaria. Regresé a la cocina, apoyé la chequera sobre la mesa y escribí un cheque por el 50% del total. Se lo entregué en la mano. «Aquí tiene su anticipo, arquitecto. Lo espero mañana a las 8 en punto con los mazos. Y le sugiero que no se retrasen, porque penalizo los días perdidos». La demolición comenzó el miércoles. El ruido de los martillazos y el polvo de los ladrillos cayendo llenaron mi casa de un caos hermoso. Para mí, no era ruido de destrucción, era el sonido de la reconstrucción de mi dignidad. Como la cocina estaba inhabilitada, decidí dar el siguiente paso en mi estrategia de independencia. Llamé a una agencia de servicios de transporte privado. Contraté a un muchacho llamado Bruno, un estudiante de ingeniería de 22 años que ofrecía servicios de chofer con su propio automóvil sedán impecable. Acordé pagarle una tarifa fija semanal para que estuviera a mi disposición 4 horas al día. Ya no iba a depender de que Esteban tuviera un huequito en su agenda para llevarme a comprar mis medicinas o al supermercado. El jueves por la tarde, mientras yo estaba sentada en el patio trasero tomando limonada y escuchando a los obreros instalar las nuevas tuberías de cobre, mi teléfono celular sonó. Era Esteban. Dejé que timbrara 4 veces antes de contestar. «Bueno», dije con voz pausada. «Mamá», hasta que por fin contestas. «Ah, llevo llamándote toda la mañana». Su voz sonaba agitada, rasposa, llena de una ansiedad que yo conocía muy bien. «¿Dónde estabas? ¿Por qué no tienes el teléfono a la mano?» «Estaba ocupada, Esteban. ¿Qué necesitas?» Mi tono seco lo frenó por un segundo. Él esperaba a la madre servicial que se disculpaba por no escuchar el timbre. «Tengo un problema enorme», soltó, casi sin respirar. «Valeria y yo fuimos ayer a pagar la renovación de la membresía del club social y mi tarjeta de crédito rebotó. El cajero me dijo que estaba declinada. Llamé al banco hoy temprano e hicieron una estupidez. Me bajaron el límite de crédito al suelo sin avisar. Dicen que una garantía antigua se canceló. Es un error del sistema, seguro, pero tengo a los del club encima cobrándome recargos. Necesito que me hagas un favor». «Te escucho»,
respondí, dándole un sorbo a mi limonada. Necesito que me prestes 20,000 pesos de tus ahorros, solo por un par de semanas, en lo que el banco arregla su desastre. Yo sé que tienes ese dinero guardado de lo que te sobró de la liquidación de la ferretería. Te lo devuelvo en la quincena, te lo juro. Cerré los ojos por un instante. Ahí estaba mi hijo, el gerente exitoso, el hombre arrogante que el domingo me había llamado carga, pidiéndole un rescate financiero a la mujer que despreciaba. No puedo hacer eso, Esteban, dije con una calma helada. ¿Cómo que no puedes? Mamá, es una emergencia. Si no pago hoy, nos suspenden la entrada al club y tenemos una cena importantísima el sábado con unos socios de Valeria. No me puedes dejar así. Te repito que no puedo. Mis ahorros están comprometidos en otros asuntos. Tendrás que resolverlo con tu sueldo de gerente. O tal vez Valeria pueda usar su bolso de marca para pagar la cuota. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Podía imaginar perfectamente su rostro enrojecido, la vena de la frente latiendo a punto de reventar. ¿Me estás cobrando lo del domingo?, preguntó, bajando la voz hasta convertirla en un siseo venenoso. ¿Estás ofendida por una broma de sobremesa y por eso me niegas un préstamo ridículo? Mamá, madura, eres mi madre. Tu deber es apoyarme. Mi único deber en esta vida fue criarte, alimentarte y pagarte la educación para que fueras un hombre independiente. Ese contrato ya se venció hace mucho tiempo, Esteban. Que tengas buenas tardes. Colgué el teléfono. No sentí culpa, no sentí remordimiento, sentí una liberación absoluta, como si me hubiera arrancado unas cadenas oxidadas del cuello. Sabía perfectamente que esto no se iba a quedar así. Esteban era demasiado orgulloso para aceptar un rechazo por teléfono. Iba a venir a buscarme, y yo lo estaría esperando. El sábado por la mañana, mi casa ya no parecía la misma. La pared de la sala había desaparecido, revelando un espacio amplio y luminoso. Los obreros estaban terminando de colocar las relucientes placas de granito negro sobre los muebles de cedro en la cocina. El olor a polvo de cemento había sido reemplazado por el aroma a madera nueva y barniz. Yo estaba sentada en un sillón individual que habíamos movido hacia un rincón limpio, revisando los planos con el arquitecto Fausto. Sobre la mesa de centro, sosteniendo los pesados planos de papel, había colocado un objeto que saqué del fondo de mi baúl de recuerdos, un pesado pisapapeles de hierro fundido en forma de yunque. Lo usaba en el mostrador de la ferretería hace 30 años para evitar que el viento volara las facturas de los proveedores. Era rústico, negro y pesaba casi 2 kilos, un símbolo perfecto de mi inmovilidad actual. Eran las 11 de la mañana, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Esteban había usado su copia de la llave para entrar sin tocar, seguido de cerca por Valeria. Ambos se quedaron congelados en el umbral. Esteban dejó caer las llaves al suelo. Sus ojos viajaron desde el piso de porcelanato a medio instalar hasta los electrodomésticos de lujo envueltos en plástico protector. Valeria se tapó la boca con las manos, mirando la escena con los ojos desorbitados. ¿Qué es todo esto?, tartamudeó Esteban, avanzando un paso como si temiera que el piso se hundiera. Me levanté despacio, alisando la falda de mi traje de lana gris. Le hice una seña a Fausto para que nos diera unos minutos. El arquitecto asintió y se retiró hacia el patio trasero con sus obreros. «Es una remodelación de cocina, Esteban. Pensé que era evidente», le respondí cruzando las manos frente a mí. Mi hijo avanzó a zancadas hacia el centro de la sala, con el rostro desfigurado por una mezcla de pánico y rabia. Señaló los gabinetes de cedro con un dedo tembloroso. «¿Te volviste loca?», gritó, olvidando por completo cualquier filtro o respeto. «¿De dónde sacaste el dinero para hacer esta estupidez? Mamá, estos materiales cuestan una fortuna. ¿Te metiste con prestamistas? ¿Sacaste un crédito hipotecario sobre la casa?» Valeria se acercó corriendo y le agarró el brazo a su esposo. «Esteban, los usureros te quitan la casa si no pagas. Esta señora nos va a dejar en la calle», chilló mi nuera, revelando por fin sus verdaderas preocupaciones. No le importaba mi bienestar, le importaba la herencia. Caminé lentamente hacia la mesa de centro. Puse mi mano sobre el frío hierro del yunque que sostenía los planos. Sentí su textura áspera, su peso inamovible. «Tranquilízate, Esteban», dije, con un tono de voz tan bajo y controlado que obligó a ambos a guardar silencio para poder escucharme.
Nadie ha hipotecado nada, y no conozco a ningún usurero. ¡No me mientas!, estalló de nuevo, golpeando con la palma abierta una de las nuevas encimeras de granito. Yo sé exactamente cuánto cobras de tu miserable pensión. Yo sé lo que tienes en el banco porque yo te abrí esa cuenta hace años. No te alcanza ni para comprar la puerta de ese refrigerador. Eres una irresponsable. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ahora yo voy a tener que pagar este desastre. Ahora sí te convertiste en una verdadera deuda para mí. Lo dejé gritar. Lo dejé desahogar todo su veneno, observando cómo su propia ignorancia lo ahogaba. Cuando terminó de vociferar y se quedó sin aliento, respirando agitadamente con los puños cerrados, levanté el yunque de hierro con una sola mano y lo dejé caer sobre la mesa de madera con un golpe seco y sordo que retumbó en toda la habitación. Valeria dio un respingo hacia atrás. Esteban parpadeó, asustado por el estruendo repentino. «Tú no vas a pagar absolutamente nada en esta casa, Esteban», pronuncié, marcando cada sílaba con la precisión de un relojero. «Primero, porque no te corresponde. Y segundo, porque no tienes con qué. Apenas pudiste pagar la tarjeta de crédito ayer para no perder tu estatus en el club. No estás en posición de rescatar a nadie». El color abandonó el rostro de mi hijo en un segundo. Pasó del rojo furioso a un blanco ceniza. ¿Cómo sabes lo del pago del club?», balbuceó, retrocediendo un paso. «Sé muchas cosas. Sé que vives al límite de tus posibilidades, tratando de impresionar a gente que no te valora. Sé que desprecias a la mujer que te dio la vida porque te resulta más fácil verme como un estorbo que reconocer tus propios fracasos. Pero sobre todo, sé administrar mi dinero mejor que tú». Caminé hacia mi bolso, que reposaba sobre una silla cercana. Saqué una carpeta manila y extraje la factura original de la constructora de Fausto. Tenía un enorme sello rojo que cruzaba el papel de lado a lado con la palabra «pagado en su totalidad». Se la tendí a Esteban. Él tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos leyeron la cifra total. $500,000. Luego leyó el método de pago. Transferencia bancaria directa. «No entiendo», susurró, mirando el papel como si estuviera escrito en un idioma extraterrestre. «Esto es imposible. Tú no tienes este dinero. Lo que tú crees saber sobre mi vida, Esteban, cabría en un dedal», le respondí, acercándome lo suficiente para que sintiera el peso de mi mirada directamente en sus ojos. «Yo no soy tu carga económica. Nunca lo he sido. La única deuda que tienes en esta vida es moral. Y esa, lamentablemente, no se puede pagar con tarjetas de crédito». Valeria se quedó petrificada en su lugar, incapaz de articular palabra. Su mirada altiva había desaparecido por completo, reemplazada por un miedo palpable. En ese momento, la puerta de la calle volvió a abrirse. Bruno, mi nuevo asistente, entró cargando 2 bolsas de compras de un supermercado de alta gama. Al ver la tensión en la sala, se detuvo prudente. «Señora Casilda, disculpe la interrupción. Traje los cortes de carne importada y el vino tinto que me pidió para su cena de esta noche. ¿Dónde se los pongo?», preguntó el muchacho con extrema cortesía. Esteban miró a Bruno, luego a las bolsas llenas de productos caros y finalmente me miró a mí. Su mente intentaba desesperadamente procesar que la anciana frágil que le pedía favores para cambiar un tubo goteando acababa de contratar a un chofer personal y estaba pagando $500,000 al contado por un capricho. «Ponlas en la mesa del comedor, Bruno, por favor. Y ve encendiendo el auto, que en 10 minutos salimos a comprar zapatos nuevos». Volteé hacia mi hijo y su esposa, señalando la puerta de salida con un gesto elegante y definitivo. «Como pueden ver, estoy en medio de una remodelación muy profunda y tengo una agenda bastante apretada. Les sugiero que se vayan a su casa a revisar sus propios estados de cuenta, porque en esta casa la contabilidad ya está perfectamente saldada». Esteban abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida adulta, el gran gerente regional se había quedado sin argumentos, atrapado en las ruinas de su propia arrogancia, viendo cómo la madre invisible que él creía poseer se levantaba como un gigante financiero frente a sus propios ojos. Los vi salir de mi casa arrastrando los pies, como si el peso de su propia ignorancia les hubiera caído de golpe sobre los hombros. Esteban ni siquiera tuvo la fuerza para azotar la puerta al marcharse.
El motor de su carro no rugió con la prepotencia del domingo pasado. Arrancó con un sonido ahogado, casi triste, perdiéndose calle abajo, mientras yo me acomodaba el saco de mi traje gris frente al espejo del recibidor. Bruno me abrió la puerta de su sedán impecable con una inclinación de cabeza. Esa misma tarde, mientras mi hijo seguramente revisaba con pánico las aplicaciones de sus bancos en el teléfono celular, yo estaba sentada en una zapatería de lujo probándome calzado de cuero italiano. Durante años había castigado mis pies con zapatos ortopédicos de lona barata, convenciéndome de que una mujer de mi edad ya no necesitaba elegancia, solo funcionalidad. ¿Qué mentira tan grande nos contamos las mujeres cuando decidimos borrarnos del mapa para no incomodar a los demás? Compré 3 pares. Pagué con mi tarjeta de débito preferencial, esa que tiene mi nombre grabado en letras doradas y que nunca había salido de mi billetera. Los días siguientes fueron una sinfonía de transformación. El arquitecto Fausto y su cuadrilla trabajaron con la precisión de un reloj suizo, motivados por el jugoso bono de puntualidad que les prometí si terminaban antes del viernes. La pared que dividía la sala y el comedor desapareció por completo, dejando un espacio inmenso por donde la luz de la mañana entraba a raudales. El goteo deprimente del lavaplatos viejo fue reemplazado por el brillo imponente de una tarja de acero de grado industrial, rodeada de encimeras de granito negro pulido que reflejaban mi rostro como un espejo oscuro y perfecto. El olor a madera de cedro de los nuevos gabinetes impregnó cada rincón de la casa, borrando para siempre el aroma a cebolla frita y resignación que había habitado mi cocina durante décadas. El jueves por la mañana, mientras yo preparaba una taza de café en mi nueva máquina de expreso, sonó mi teléfono móvil. Era Mauricio, mi abogado. Su voz sonaba cargada de una satisfacción profesional que no intentó disimular. «Casilda, todo está ejecutado al pie de la letra», me informó, con el tono de quien acaba de ganar una partida de ajedrez en 3 movimientos. «El fideicomiso ciego ya está registrado y blindado ante notario. Tus propiedades, incluyendo el local de la farmacia, tus cuentas de inversión y la casa donde vives, ahora pertenecen a una entidad jurídica intocable. Tú eres la única administradora vitalicia». «¿Y la garantía solidaria del banco?», pregunté, dando un sorbo al café, disfrutando el sabor intenso y puro que nada tenía que ver con el polvo soluble que solía beber. «Revocada oficialmente desde el lunes por la tarde». Hablé directamente con el director de riesgos del banco. Cuando vieron que retirabas el respaldo de los títulos de propiedad de la esquina comercial, el sistema recalculó el perfil de Esteban en cuestión de milisegundos. Sin tu patrimonio respaldándolo, tu hijo es solo un empleado con un nivel de endeudamiento que supera el 80% de sus ingresos. Le cancelaron 2 tarjetas de crédito adicionales por riesgo de impago y le exigieron liquidar el saldo excedente de la principal en menos de 15 días. Sonreí frente a la ventana. El sol calentaba los cristales. «Mauricio, eres un artista de la jurisprudencia. Te enviaré un par de botellas de vino de la reserva especial que acabo de comprar». «No hay nada que agradecer, Casilda. A veces, la justicia divina necesita un pequeño empujón legal. Prepárate, porque el golpe de realidad que está recibiendo tu hijo debe ser monumental. No tardará en buscarte». No se equivocó. Ese mismo jueves, al filo de las 7 de la noche, el timbre de la puerta principal sonó. No fue el ruido metálico de una llave girando en la cerradura sin pedir permiso, como Esteban solía hacer. Fue un timbrazo corto, dudoso, casi cobarde. Caminé despacio sobre mi nuevo piso de porcelanato antiderrapante. Llevaba puesto un pantalón de lino negro y una blusa de seda color perla. Abrí la puerta de par en par. Ahí estaban las sombras de la pareja arrogante que se había sentado a mi mesa el domingo. Esteban tenía profundas ojeras moradas bajo los ojos y el nudo de su corbata estaba flojo y arrugado. Valeria, por su parte, no llevaba su bolso de marca colgado del antebrazo. Mantenía las manos entrelazadas sobre su estómago, mirando el suelo con una sumisión que me pareció patética. «Mamá, ¿podemos pasar?», preguntó Esteban, con la voz quebrada. Me hice a un lado sin decir una palabra, señalándoles el camino hacia la nueva sala de concepto abierto. Al entrar, ambos se quedaron sin aliento por segunda vez en la semana.
La iluminación indirecta resaltaba las vetas del granito negro y el cierre magnético de los gabinetes de cedro le daba al lugar un aire de modernidad y poder que los dejó empequeñecidos. Se sentaron al borde del sofá, rígidos, como si temieran ensuciar los muebles con su simple presencia. Me senté frente a ellos, en mi sillón individual. Sobre la nueva mesa de centro de cristal templado, descansaba mi pesado pisapapeles de hierro en forma de yunque, y justo debajo de él, mi libro de cuentas de cuero negro con esquinas de bronce. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Dejé que se cocinaran en su propia angustia durante 2 minutos enteros. Quien habla primero, en una negociación desde la desesperación, ya perdió. El banco me llamó hoy por la mañana, soltó Esteban finalmente, frotándose la cara con ambas manos derrotado. Fui a la sucursal del centro a exigir una explicación. El gerente no me quiso dar la cara, me mandó con un ejecutivo de cuenta. Me dijeron que mi línea de crédito empresarial y mis tarjetas estaban respaldadas por una garantía solidaria a nombre de un tercero. Una garantía que fue retirada esta misma semana. Levanté una ceja, manteniendo mi postura erguida. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, Esteban? Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, llenos de una mezcla de vergüenza y terror absoluto. El ejecutivo me mostró el expediente original de hace 15 años. La garantía eran las escrituras del local comercial de la avenida principal. El local donde está la farmacia más grande del barrio. Los papeles estaban a tu nombre, mamá. Están a mi nombre. Le corregí con voz suave, pero firme. Siguen siendo míos. Valeria se inclinó hacia adelante, intentando forzar una sonrisa conciliadora que parecía más bien una mueca de dolor. Suegrita, debe haber un malentendido. Esteban y yo siempre hemos sido tan buenos con usted. Si ese local es suyo, si usted tiene ese nivel de ingresos por la renta de la farmacia, ¿por qué nunca nos lo dijo? Nosotros podíamos haberla ayudado a administrarlo. Somos familia, la familia no se oculta estas cosas. Solté una carcajada seca, breve y carente de cualquier tipo de calidez. El sonido hizo que Valeria retrocediera en el sofá como si la hubiera abofeteado. La familia tampoco llama deuda heredada a su madre en su propia cara, Valeria. Así que vamos a dejar el teatro de la nuera devota para otra ocasión, porque no tengo paciencia para hipocresías baratas. Estiré la mano, levanté el pesado yunque de hierro y tomé mi libro de cuentas de cuero negro. Lo abrí directamente en la solapa trasera y saqué una serie de documentos que extendí sobre la mesa de cristal, empujándolos hacia donde estaba mi hijo. Tú creíste que cuando cerré el tornillo de plata, me había quedado con una pensión miserable y 4 pesos en el banco, ¿verdad? Le pregunté mirándolo fijamente a los ojos. Creíste que tu padre solo nos había dejado ruina. Pero olvidaste algo fundamental, Esteban. Olvidaste quién se puso el delantal de lona. Olvidaste quién peleó con los proveedores, quién cargó bultos de cemento y quién pagó cada centavo de las deudas de tu padre hasta limpiar nuestro nombre. Yo no cerré por quiebra, cerré por estrategia. Me quedé con la esquina más valiosa de este barrio. La remodelé y firmé un contrato de arrendamiento a largo plazo con la cadena de farmacias. Llevo 10 años recibiendo rentas comerciales de alto nivel. Esteban miraba los contratos sobre la mesa con la boca entreabierta. Sus manos temblaban al tocar el papel que demostraba los ingresos mensuales que yo percibía, una cifra que triplicaba su salario de gerente regional. Pero tú vivías al día, balbuceó, sin poder reconciliar a la anciana que cocinaba sobras con la empresaria que tenía frente a él. Me pedías que te llevara al médico. Me pedías ayuda para cambiar focos y arreglar tuberías. Te pedía tiempo, no dinero, le respondí, sintiendo cómo la frialdad de mis palabras cortaba las últimas cuerdas de su ignorancia. Quería que vinieras a mi casa porque te extrañaba. Fingía necesitar ayuda con tonterías para que sintieras que tu madre aún te necesitaba en su vida. Quería protegerte de la comodidad. Quería que te forjaras tu propio camino, que sintieras el orgullo de ganar tu propio sueldo sin esperar a que yo te resolviera la vida. Hice una pausa, asegurándome de que cada sílaba se clavara profundamente en su mente. Hace 15 años, cuando el banco te rechazó tu primera tarjeta de crédito importante porque eras un simple oficinista sin historial, yo fui a la sucursal.
Puse el patrimonio de mi vida como garantía solidaria para que te abrieran las puertas del mundo financiero. Todo el crédito que has tenido, los préstamos para tus carros del año, el límite para pagar ese club social exclusivo donde te codeas con gente que no soportas, todo eso no te lo dieron porque fueras un genio de las finanzas, Esteban. Te lo dieron porque yo estaba detrás de ti, sosteniéndote en silencio. Yo era tu límite de crédito, yo era tu respaldo, yo era la verdadera dueña de tus aparentes éxitos. Una lágrima de pura humillación resbaló por la mejilla de mi hijo. El castillo de naipes de su ego acababa de colapsar frente a sus narices. Valeria se cubrió la cara con las manos, respirando entrecortadamente al comprender que la fuente de su estilo de vida acababa de secarse para siempre. Retiré la garantía el lunes, continué implacable, señalando la notificación del banco que estaba entre los papeles. El domingo dejaste muy claro que yo era una carga que nadie quería, así que decidí dejar de cargarte a ti. Decidí que ya es hora de que camines solo. Si tu puesto de gerente es tan brillante, no tendrás problema en pagar tus tarjetas de crédito con tu propio sudor, tal como yo pagué las deudas de tu padre. Esteban se dejó caer contra el respaldo del sofá, mirando el techo como si buscara aire. «Me van a embargar, mamá», susurró con la voz vacía de cualquier rastro de soberbia. «Si no pago el total exigido por el banco en 2 semanas, me van a quitar el carro. El club social ya nos canceló la membresía hoy en la tarde. Estamos en la ruina. Por favor, te lo suplico, perdóname. Fui un estúpido, fui un arrogante, no sabía lo que decía. Ayúdame a pagar esto. Tienes el dinero de sobra, lo estoy viendo aquí. Te firmo pagarés, te pago intereses, lo que tú quieras. Pero no me dejes hundir». Mantuve el rostro inexpresivo. Ni siquiera parpadeé ante su súplica. Ver a un hombre adulto mendigando compasión después de haber escupido veneno es un espectáculo que curte el alma de cualquier madre. Saqué el último documento del libro de cuentas, un folio grueso con los sellos rojos de la notaría de Mauricio. Lo deslicé sobre el cristal templado de la mesa, empujándolo hasta que chocó contra el yunque de hierro. Esto es un acta constitutiva de un fideicomiso ciego, Esteban. Léelo bien. Todo mi capital, mis fondos de inversión, mis propiedades comerciales y esta misma casa están bloqueados bajo esta figura legal. Yo recibo mis rendimientos mensuales, pero el capital matriz es intocable. Él tomó el documento con manos torpes. Valeria se acercó para leer por encima de su hombro, moviendo los labios mientras procesaba la terminología legal. «¿Qué significa esto?», preguntó ella, con el pánico deformándole el rostro. «Significa, querida Valeria, que ni siquiera en mi muerte tendrán acceso a mi dinero para tapar sus agujeros financieros. He estipulado claramente que, si llego a faltar, Esteban no podrá heredar ni un solo centavo, ni un solo ladrillo, hasta el día en que cumpla 60 años. Y solo podrá acceder a los fondos si demuestra, mediante auditoría externa, que tiene un saldo de deuda igual a 0 y ninguna declaración de insolvencia a su nombre». El documento resbaló de las manos de Esteban y cayó al suelo. Era la estocada final. No solo le había quitado el respaldo presente, sino que había blindado su futuro. Le había arrebatado la red de seguridad invisible sobre la que había estado saltando toda su vida sin saberlo. «¿Por qué haces esto?», preguntó Esteban, llorando abiertamente, sin rastro de dignidad. «Soy tu hijo, tu propia sangre. Exactamente porque eres mi hijo. Y como madre, me di cuenta de que te crié con la panza llena, pero con el espíritu débil. Te creíste superior a la vejez, a la sencillez y al respeto básico. Me llamaste deuda heredada. Bien, pues acabo de saldar mi cuenta contigo. De ahora en adelante, tu vida, tus deudas, tus lujos y tus fracasos te pertenecen única y exclusivamente a ti». Me puse de pie lentamente, alisando la seda de mi blusa. El contraste entre mi tranquilidad absoluta y la devastación de la pareja en mi sofá era la prueba de que el orden natural de las cosas había sido restaurado. Ya no era la madre invisible, la viejita que estorba en la sobremesa. Era la administradora implacable de mi propio destino y la acreedora moral de sus conciencias. Señalé la puerta de entrada con un gesto cortés pero definitivo, mientras el aroma del cedro nuevo de mi cocina me envolvía como un escudo protector que nadie más volvería a quebrar.
La puerta de cedro macizo se cerró detrás de ellos con un clic suave, casi imperceptible. No hubo portazos, ni gritos de indignación, ni amenazas vacías. Solo el sonido de dos personas aplastadas por el peso monumental de su propia ignorancia, arrastrando los pies hacia la salida. Me quedé de pie en el centro de mi nueva sala, respirando el aire limpio que entraba por los inmensos ventanales. La casa, mi fortaleza construida con sacos de cemento y clavos hace más de 3 décadas, por fin respiraba a mi mismo ritmo. El silencio que siguió no fue el silencio de la soledad que tantas veces me había atormentado en el pasado. Era un silencio victorioso, un silencio de cuentas saldadas. Bruno, mi joven chofer, asomó la cabeza desde la cocina con una prudencia que me hizo sonreír. Tenía el delantal puesto y sostenía un trapo de cocina limpio. «Señora Casilda», dijo con voz respetuosa, «ya encendí la parrilla nueva y los cortes de carne están listos. ¿Desea que le sirva la cena en la mesa del comedor o prefiere comer aquí en la sala?» Lo miré y sentí una calidez genuina en el pecho. Qué ironía tan grande tiene la vida. Mi propio hijo, criado con todos los privilegios, me trataba como a un mueble viejo y estorboso, mientras que un muchacho universitario que trabajaba para pagarse los estudios me demostraba la cortesía que a Esteban se le había olvidado en algún club social de lujo. «Sirve 2 platos, Bruno», le ordené, caminando hacia la cocina para sacar un par de copas de cristal cortado que acababa de comprar la tarde anterior. «Hoy no voy a cenar sola. Te vas a sentar conmigo y vamos a abrir esa botella de vino tinto importado. Hay victorias que no se pueden celebrar en solitario». El muchacho abrió los ojos con sorpresa, pero no dudó en obedecer. Esa noche cenamos como verdaderos reyes. La carne estaba suave, jugosa, perfecta. El vino resbalaba por mi garganta, calentando los rincones fríos que los desprecios de mi hijo habían dejado durante años. Hablamos de la Universidad de Bruno, de sus planes de ingeniería, de lo mucho que cuesta ganarse el primer peso en la vida. Yo lo escuchaba y veía en él el brillo del hambre, ese mismo motor que me obligó a mí a ponerme el delantal de lona cuando me quedé viuda. Esa noche dormí como un bebé, arrullada por la certeza de que había hecho lo correcto. Las semanas siguientes fueron una avalancha de transformaciones que dejaron a mi viejo vecindario con la boca abierta. Mi casa terminó de remodelarse por completo. La fachada gris y opaca que durante 20 años había gritado austeridad fue pintada de un blanco luminoso con detalles en piedra negra. Mandé a cambiar el viejo portón oxidado por una puerta automática de hierro forjado que se abría sin emitir un solo chirrido. Pero el cambio más drástico no ocurrió en los muros de mi casa, sino en mi propia piel. Tiré a la basura todas las faldas de algodón barato y los suéteres descoloridos que usaba para dar lástima. Fui al salón de belleza más exclusivo del centro financiero y dejé que un estilista experto le diera forma a mi cabello plateado, dejándolo en un corte moderno y elegante que enmarcaba mis facciones duras. Empecé a salir a la calle con mis trajes sastres hechos a la medida, pisando fuerte con mis zapatos italianos de cuero auténtico. Ya no caminaba encorvada, pidiendo disculpas al viento por existir. Caminaba con la espalda recta, con la barbilla en alto, como la dueña absoluta de la esquina más cara del barrio. Las vecinas chismosas que antes me miraban con esa lástima condescendiente, reservada para las viudas pobres, ahora se apartaban en la acera para dejarme pasar. En el mercado, los vendedores que antes me daban las frutas magulladas, asumiendo que no tenía para más, ahora me ofrecían lo mejor de sus huertos en cuanto me veían llegar acompañada de Bruno cargando mis bolsas. El dinero no compra el respeto. De eso estoy segura, pero la actitud de una mujer que sabe exactamente cuánto vale es capaz de doblegar hasta al más insolente. 2 meses exactos después de aquella fatídica sobremesa dominical, recibí la visita de Mauricio, mi abogado. Llegó a media mañana, cargando su infaltable portafolios de cuero y una sonrisa que le cruzaba la cara de oreja a oreja. Lo hice pasar a mi terraza trasera, donde ahora tenía un juego de muebles de exterior de mimbre y una sombrilla enorme que me protegía del sol. «Casilda, te ves 10 años más joven», fue lo primero que me dijo al sentarse, aceptando la taza de café expreso que le ofrecí. «Si Ramiro te viera hoy, se volvería a casar contigo sin pensarlo». Ramiro era un buen hombre, pero su mala cabeza para los negocios casi me cuesta la vida, Mauricio,
le respondí, revolviendo mi café con una cucharilla de plata. Y a estas alturas de mi vida, ya no estoy para cargar con las cruces de ningún hombre, ni de mi difunto esposo, ni de mi hijo. Hablando de eso, supongo que me traes noticias de Esteban. Mauricio soltó una carcajada breve, apoyó los codos en la mesa de cristal y asintió. Te traigo la crónica de un naufragio anunciado, Casilda. Tal como lo calculamos, el banco no le dio ni un día de tregua. Al no tener tu propiedad como garantía solidaria, le exigieron el pago total del saldo vencido de sus 3 tarjetas de crédito. Como no tenía liquidez, intentó pedir un préstamo de nómina, pero su historial de riesgo estaba por las nubes. Mauricio hizo una pausa para beber un sorbo de café, disfrutando el relato. Hace 3 semanas, la grúa del banco llegó a su oficina en pleno mediodía. Le embargaron el carro último modelo enfrente de todos sus subordinados. Me enteré por un colega del departamento legal de esa sucursal. Dicen que Esteban salió corriendo al estacionamiento gritando que era un error, pero los cobradores tenían la orden de secuestro firmada por un juez. Se llevaron el vehículo y lo dejaron a pie en medio de la calle. Mantuve el rostro inexpresivo. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco sentí esa punzada de culpa maternal que solía gobernar mis decisiones. Estaba escuchando el reporte meteorológico de una tormenta que él mismo había sembrado. ¿Y qué hay de su estilo de vida?, pregunté con calma. Se derrumbó como un castillo de azúcar bajo la lluvia, continuó Mauricio, sacando unos documentos de su portafolios para mostrármelos. Tuvieron que entregar el departamento de lujo que rentaban en la zona residencial porque debían 2 meses de mantenimiento. Se mudaron a un complejo de edificios bastante modesto en las afueras de la ciudad. Valeria tuvo que vender en internet todas sus bolsas de diseñador para poder pagar la mudanza, y por lo que supe, ahora está trabajando como cajera en una tienda de ropa en el centro comercial. Esteban viaja 2 horas en transporte público todos los días para llegar a su puesto de gerente. Se le acabó la fantasía, Casilda. Aterrizaron de golpe en el asfalto. Miré hacia el jardín, donde mis rosales nuevos estaban empezando a florecer. Durante 32 años me había quitado el pan de la boca para que mi hijo no supiera lo que era viajar en un autobús atestado de gente, para que no sintiera la angustia de llegar a fin de mes contando las monedas. Lo sobreprotegí tanto que le amputé la capacidad de valorar el esfuerzo ajeno. Ahora, la vida le estaba cobrando las facturas de contado y con intereses moratorios. Es el mejor regalo que le he dado desde el día en que nació Mauricio, dije por fin, bajando la mirada hacia mis manos, donde las manchas de la edad contaban la verdadera historia de mi riqueza. El hambre es un maestro cruel, pero nunca se equivoca. Le va a doler, va a maldecir mi nombre durante años, pero si tiene una sola gota de mi sangre en las venas, este golpe lo va a convertir en un hombre de verdad. Y si no, entonces nunca hubo nada que salvar. Mauricio asintió, comprendiendo la dureza de mi amor. Recogió sus papeles y se despidió con un abrazo sincero, sabiendo que mi decisión era irrevocable. El fideicomiso ciego seguía intacto. Esteban no vería un peso mío hasta que sus cabellos fueran tan blancos como los míos y su soberbia hubiera desaparecido por completo. Esa misma tarde, decidí que era momento de darle un nuevo propósito a mi vida. Había acumulado riqueza para protegerme de la ruina, pero el dinero estancado en el banco es igual de inútil que un martillo guardado en una caja de cristal. Fui a mi habitación, abrí el cajón del tocador y saqué mi viejo libro de cuentas de cuero negro con esquinas de bronce. Lo llevé a la sala y lo puse sobre la mesa, justo al lado del pesado yunque de hierro que ahora usaba como adorno principal. Pasé las páginas llenas de tinta azul, aquellas donde registré mis victorias sobre la miseria de la ferretería. Había muchas páginas en blanco al final del libro. Decidí que era hora de volver a escribir. Llamé a mi contador y le di instrucciones claras. Quería destinar una parte importante de mis rendimientos mensuales para crear un fondo de inversión privado, pero no iba a invertir en la bolsa de valores ni en corporativos gigantes. Iba a invertir en mujeres mayores, viudas, divorciadas o madres solteras que, como yo en el pasado, estuvieran enfrentando al mundo con las manos vacías y la frente en alto.
Mujeres a las que los bancos tradicionales les cerraban la puerta en la cara por el simple pecado de tener más de 50 años y no contar con un historial de crédito inmaculado. Bauticé el proyecto como Fondo de Resistencia El Yunque. A la semana siguiente recibí a mi primera candidata en la sala de mi casa. Se llamaba Leonor, tenía 68 años y unas manos tan curtidas por el trabajo que parecían mapas de caminos rurales. Su esposo la había abandonado dejándola con una nieta huérfana y una máquina de coser industrial a medio pagar. Quería poner un pequeño taller de uniformes escolares, pero nadie le prestaba los 20,000 pesos que necesitaba para comprar las telas al por mayor. Leonor estaba sentada al borde del sofá, apretando su bolso desgastado contra el pecho, mirándome con esa mezcla de esperanza y terror que yo conocía a la perfección. «Señora Casilda», me dijo con la voz temblorosa, «yo le juro por lo más sagrado que le pago cada centavo. Trabajo de sol a sol si es necesario. No quiero limosnas, solo necesito un empujón». La miré a los ojos y vi mi propio reflejo de hace 30 años. Levanté el pesado yunque de hierro de la mesa para sacar la chequera que estaba debajo. Escribí un cheque por 30,000 pesos, 10,000 más de lo que me pedía. Los 10,000 extras son para que le compres zapatos nuevos a tu nieta y para que tengas un colchón de emergencia, Leonor, le dije, extendiéndole el cheque. No me vas a pagar intereses bancarios, me vas a pagar con trabajo. Quiero que anotes cada gasto en una libreta y vengas a tomar café conmigo el primer lunes de cada mes para revisar tus números. Yo te voy a enseñar a negociar con los proveedores para que no te vean la cara. Leonor se echó a llorar, cubriéndose el rostro con sus manos ásperas. Yo no la consolé con palabras dulces. Dejé que llorara para limpiar el miedo, y cuando terminó, le pasé una servilleta de tela y le exigí que se secara las lágrimas y se pusiera a trabajar. Anoté el nombre de Leonor en una página nueva de mi libro de cuentas de cuero negro. Esta vez, la tinta no marcaba mis deudas saldadas, marcaba las semillas de mi propio legado. Con el paso de los meses, la sala de mi casa se convirtió en un santuario de mujeres fuertes. Vinieron panaderas, costureras, dueñas de pequeñas fondas de comida y vendedoras de catálogo. Yo las recibía con café recién hecho, las escuchaba, evaluaba sus planes de negocio con la frialdad de un banquero y les otorgaba los créditos que nadie más les daba. Les enseñé a llevar inventarios, a calcular márgenes de ganancia y, sobre todo, a no dejarse humillar por nadie, ni siquiera por su propia sangre. Me convertí en la matriarca invisible de una red de pequeños negocios que florecían en los barrios más humildes de la ciudad. Mientras mi hijo aprendía a golpes lo que costaba ganarse la vida viajando apretado en un autobús, yo estaba usando el dinero que él creía merecer por derecho divino para cambiarle la vida a mujeres que verdaderamente sabían multiplicar los panes y los peces. La vida dio una vuelta completa, cerrando el círculo con una justicia poética impecable. Una tarde de domingo, exactamente un año después de aquella infame sobremesa donde fui llamada estorbo, me encontraba sentada sola en mi sala. El sol de otoño entraba por los ventanales dorando el granito negro de la cocina. Todo estaba en perfecto orden. No había olores a fritura, no había prisas por servir la comida a invitados malagradecidos. No había tensiones flotando en el aire. Solo el sonido suave de música clásica saliendo de la radio de transistores que conservaba desde los tiempos de la ferretería. Miré el yunque de hierro fundido sobre la mesa. Su color negro mate parecía absorber la luz de la habitación. Era un pedazo de metal frío, inamovible, que no pedía disculpas por ser pesado, que no intentaba ser más ligero para agradar a nadie. Su única función era resistir los golpes sin romperse. Yo me había convertido exactamente en eso. Las palabras de mi hijo resonaron en mi memoria, pero ya no como un insulto, sino como el detonante de mi propia liberación. «Mamá, usted es solo una deuda heredada que nadie quiere». Qué profundo error de cálculo cometió Esteban. Las verdaderas deudas no son las que se firman en los bancos, ni las que se anotan en tinta roja en los libros contables. Las verdaderas deudas son aquellas que contraemos con nosotros mismos cuando decidimos hacernos pequeños, invisibles y sumisos por el miedo a perder el cariño de quienes no nos respetan. Durante demasiados años yo estuve en deuda con mi propia dignidad.
Viví en números rojos con mi amor propio, regalando mi esfuerzo a cambio de migajas de atención los domingos por la tarde. Pero esa deuda estaba pagada en su totalidad. Hoy, a mis 73 años, soy dueña absoluta de mi tiempo, de mi patrimonio y de mi paz mental. He demostrado que la vejez no es una sala de espera hacia la muerte, sino el momento cumbre donde se recoge la cosecha de todo lo que sembramos con lágrimas y sudor. No soy el pasivo en el balance general de nadie, soy el capital entero. Y quien no tenga la capacidad moral para entender mi valor, simplemente no tiene el crédito suficiente para sentarse a mi mesa. Cerré mi libro de cuentas, pasé la mano sobre las esquinas de bronce brillante y sonreí al vacío con la certeza absoluta de que en esta casa, bajo mis reglas, el saldo por fin estaba a mi favor.